El tema de hoy se titula El cristiano y su cuerpo celestial. Bueno, pues empezamos con Juan 14, del 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, aquí el Señor Jesucristo nos está ofreciendo un hogar. Dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, y dice, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ya no fue a preparar lugar porque ya hay lugar para nosotros. ¿Cómo se les afigura que ese es el lugar? Allí en el cielo. ¿Cómo se nos afigura? ¿Que hay muchas casitas para nosotros? ¿O cómo se les afigura? ¿Cómo se lo imaginan? A ver, alguien que quiera participar, mis hermanos. ¿Cómo se imaginan esos lugares? Hermano, pues yo me imagino como si fuera una hacienda. ¿Una tienda? Una hacienda. Una hacienda con árboles. Bueno, ese es tipo paraíso, pero pues una hacienda grande, donde quepamos pues todo lo que se puedan ir allá. No, espera, fíjate cómo dice, mira, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de su Padre? El cielo, ¿no? Sí. El cielo es la casa de su Padre, del Señor Jesucristo. Y también ahora es de nosotros. ¿Yo de qué? En la casa de mi Padre. Bueno, ¿dónde es la casa de su Padre y de nuestro Padre? Pues el cielo. Hay muchas moradas, mucho lugar. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a su cuerpo, que somos nosotros. Tomaré a mí mismo, a mi cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? O sea que el Señor Jesucristo nos está diciendo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Pero ya están preparadas, ya no va a preparar porque ya preparadas ya están. Ya nada más es cosa de que venga otra vez para que nos lleve con él, para que vivamos en esos hogares, en esas moradas. Pero es el cielo. No nos imaginemos así como una unidad habitacional en donde hay muchas casas, ¿no? Muchos departamentos, sino que ese es el cielo. Y como es el cielo,
Yo no me puedo imaginar cómo es el cielo, ¿sí? No me puedo imaginar. No sé si vamos a subir y vamos a estar ahí junto al Padre, pero no sé si haya sillas, dónde sentarnos, ¿sí? Dónde acostarnos, como lo hacemos aquí. No creo, ¿eh? No creo. Ya después lo veremos. Bueno, entonces, pasamos acá a 2 de Corintios 5, del 1 al 10. Y acá ya nos habla Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra morada terrestre? Pues es nuestro cuerpo, hermanos. ¿Por qué dice, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos? Entonces, los cielos, allí es el lugar en donde el Señor Jesucristo dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay, ¿sí? Entonces no nos imaginemos que hay muchas casitas en donde vamos a llegar y cada quien se va a meter a su casa. Pues no, ese es el propio cielo, en donde vamos a llegar y ahí tenemos lugar. Pero les voy a decir una cosa, tenemos lugar para los que permanezcamos firmes en el Evangelio, ¿sí? Para los que permanezcamos firmes en el Evangelio. Porque para los que no permanezcan o no permanezcamos firmes en el Evangelio, esos lugares no van a estar, ¿sí? Dice Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, ¿por qué dice que se deshiciere? Porque sabemos de que cada día vamos envejeciendo, ¿sí? Cada día nos sentimos enfermos, cada día tenemos más canas, cada día nos sentimos más mal, hasta que llegue el momento en que nos vayamos al sepulcro, ¿sí? Entonces, mis hermanos, debemos de permanecer firmes en el camino, pero les voy a decir una cosa, no como a nosotros se nos dé en gana, sino debemos de permanecer en el camino tal como nuestro Dios, como el Señor Jesucristo nos lo pide, ¿sí? Entonces, tenemos una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Esa casa es eterna. Esa casa va a permanecer para siempre. Para todo aquel que también permanezca siempre en el camino del Señor. En el camino, y cuando decimos en el camino, no quiere decir que nos vamos por un camino y nos vamos por otro, sino que debemos permanecer firmes en el camino, en lo que Él nos pide. ¿Sí? Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso también gemimos, o sea, también queremos, nos quejamos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, debemos de querer, de anhelar esa casa celestial, porque es un edificio, es lo que nos dice Pablo. ¿Cómo es un edificio? Pues es lujoso, ¿sí? Es lujoso. Entonces, por eso dice Pablo que es un edificio que tenemos en el cielo.
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Por qué dice revestidos? Porque cuando nosotros muramos, mis hermanos, el alma va a salir de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a ser llevada por los ángeles a la presencia de Dios, ¿sí? Es cuando en esos momentos vamos a entrar al nuevo hogar, a ese hogar que nos ofrece Pablo, en ese hogar del cual nos habla el Señor Jesucristo, ¿sí? El 3 dice, pues sí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, si nosotros no fuéramos creyentes, seguiríamos desvestidos, pero gracias a Dios que hemos creído, entonces contamos y hay que tener la seguridad, porque si dudamos, entonces quiere decir que no hemos creído, mis hermanos. Hay que tener la seguridad de lo que hablamos, de lo que leemos, hay que tener esa seguridad para que le seamos agradables a Dios, para que le seamos agradables a Cristo. Porque si dudamos de lo que nos dicen aquí las escrituras, entonces no tenemos ese lugar, porque dice que es imposible que le agrademos a Dios dudando, ¿sí? Esto lo dice en Hebreos 11:6. Es imposible que le agrademos a Dios dudando, ¿sí? Entonces tenemos que tener seguridad de lo que nos dice aquí. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo seremos hallados vestidos? Una vez que entremos a ese hogar, ¿sí? Al cielo. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, el cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es si no, para los que no han creído, pero para los que hemos creído, esto mortal será absorbido, ¿por qué? Por la vida. Debemos de estar seguros, pero también debemos de acatar o de obedecer a lo que nos dicen aquí las escrituras, les repito. ¿Sí? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? El Espíritu Santo son las arras, porque nos ha dado las arras, que es el Espíritu, adelantadamente para que nosotros tengamos confianza, ¿sí? Para que tengamos confianza de que un día nos vamos a levantar o en aquel día nos vamos a levantar, ¿sí? Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero el día que nos muramos, ese día vamos a estar con Él, porque vamos a subir allá con Él. Porque por fe, dice, andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, digamos, aquí tenemos una esperanza de que el día que nos muramos vamos a ser llevados ante la presencia de Dios, ante la presencia del Padre,
por medio de los ángeles. ¿Sí? Ese es el Espíritu. Y cuando venga el Señor Jesucristo, cuando sea el arrebatamiento, Él traerá a todos aquellos que murieron con Él. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a leer aquí en 1 Corintios 15, 51 y 52. Mm. 51 y 52. Leo, hermano. Dice así, perdón. Leo. A ver, adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53. 53. Porque Sí. es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ajá, gracias. Dice, aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Es aquello que nunca se ha dado a conocer. Aquello que para nosotros es desconocido. Por eso es que Pablo aquí dice, he aquí os digo un misterio, porque antes no era conocido. No era conocido el que los muertos se levantaran, de la tumba, ¿no? Por eso dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar en la tumba, pero todos seremos transformados. Tanto los que estén en la tumba van a ser transformados, como los que estén sobre la tierra también serán transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? Los que todavía vivamos. Los que todavía vivan serán transformados. ¿Sí? Los que estén en la tumba serán levantados incorruptibles. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Por qué se tocará la trompeta? Fíjense que en la antigüedad, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, ahí en Números 10, 10, habla de la trompeta, y tocaban la trompeta los hijos de Aarón para reunir al pueblo, cuando iba a haber una guerra. Entonces aquí nos habla de la trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿para qué? Para que nos reunamos nosotros como pueblo, ¿sí? Se va a tocar la trompeta para que nos reunamos, para que nos levantemos y nos reunamos para recibir al Señor en el aire. Por eso se va a tocar la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Fíjense, entonces, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad?
Fíjense cómo dice aquí, dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, ahí se está refiriendo a los muertos, a los que se levanten, se vistan de incorrupción. ¿Se imaginan un muerto, sobre todo si tiene poco que lo sepultaron? ¿A qué olerá? ¿Tendrá un olor agradable? Pues no, ya está corruptible su carne, ya apesta, ¿sí? Ya está deshecha su carne, sus huesos ya también están deshechos. Por eso dice que es necesario que se vista de incorrupción, y esto mortal, o sea, los que anden sobre la tierra, los que caminen, los que tengan vida todavía en este tiempo, se vista de inmortalidad, ¿sí? O sea que en los muertos va a haber incorrupción, ¿sí? O sea, van a ser transformados, ya no van a oler, ya van a poderse levantar, y los que estén vivos se vistan de inmortalidad, ¿sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, los vivos se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Por qué dice que se cumplirá la palabra que está escrita? Sórbida es la muerte. Porque quiere decir que en esos momentos, ya, ya se está viendo que tendremos ya la vida eterna, porque los muertos se han levantado de la tumba, del Seol, y los que están vivos ya serán incorruptibles. Entonces, en esos momentos ya se ve que la muerte ya perdió su poder. ¿Sí? Sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Esto es para los creyentes. Para los que no se han levantado, todavía no es sorbida la muerte en victoria. Todavía no, porque todavía no se ve. Y más bien, pues, para ellos no va a ser, no va a haber victoria, porque todavía no se ve, todavía no se ha visto que tengan victoria, porque ya los que se levantaron. Ellos todavía no se levantan, sino que tienen que esperar, como ya lo sabemos, para la segunda muerte, ¿sí? 1000 años después, ¿sí? Ok. Ahora vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. ¿Del 4 al qué, hermano? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Te leo. Sí, por favor, si eres tan amable. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que
durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para subir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Ajá, ok, gracias. Bueno, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, era lo que yo les decía, que eso de que unos van a ser resucitados y otros transformados, pues los resultados son los que están en la tumba. Y los que todavía andan sobre la tierra, pues serán transformados, ¿no? Y ya aquí Pablo nos dice que no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Todos los que no han creído, mis hermanos. Esos son los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a la hora de que el Señor Jesucristo venga, a la hora de que Él venga en su segunda venida, va a traer a esos espíritus que subieron, que se los llevaron los ángeles cuando murieron. Pues ahora los va a traer Jesucristo, así que de regreso, para que se junten con sus cuerpos. Y así seremos o serán resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que ya duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, los muertos en Cristo, hay que entender esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros los que estén vivos, los que estemos vivos, no nos vamos a adelantar a los que se levanten en la venida del Señor Jesucristo. Ellos van a resucitar, pero enseguida van a ser transformados los que estén vivos, ¿sí? Porque dice que no precederemos, ¿sí? O sea, no nos adelantaremos. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjate, juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué dice que estaremos siempre con el Señor? Porque, como bien sabemos, vamos a subir al Padre para que seamos presentados ante Dios, ¿sí? Allí en esos momentos va a ser las bodas del Cordero. Pero después regresaremos con Cristo para reinar con Cristo sobre la tierra 1000 años. O sea, no estemos pensando que vamos a reinar en el cielo, ¿eh? En el cielo no vamos a reinar. Vamos a reinar sobre la tierra 1000 años. Y a lo mejor me dicen, ay, Pablo, pero pues es que siempre hemos estado pensando que donde vamos a reinar es en el cielo. No, no vamos a reinar en el cielo, vamos a reinar sobre la tierra. Y eso lo dice en Apocalipsis 5:10. Ahí si gustan,
Vean Apocalipsis 5:10 para que no vean que nada más hablo por hablar. Leo. Sí. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono, uno de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? Sobre la tierra, dice ahí. Ah, bueno, sobre la tierra, porque parece que cuando menos yo estaba en esa creencia, fíjate. Tenía yo esa idea que vamos a reinar en el cielo. No, vamos a reinar en la tierra, mis hermanos. Para todo aquel que haya estado pensando igual que yo, que vamos a reinar en el cielo, no, en el cielo no vamos a reinar en la tierra. Por eso nos ha hecho reyes para reinar y sacerdotes para predicar. Porque vamos a predicar también en la tierra, ¿sí? O sea, vamos al Padre, ok, a las bodas del Cordero, pero después regresaremos a la tierra para reinar con Cristo 1000 años. Después vamos a ver ese estudio, ¿sí? Del estudio de los 1000 años. Lo vamos a ver. Entonces, que no se nos quite la idea de que vamos a reinar con Dios, con el Padre, con Jesucristo en el cielo. No, no vamos a reinar en el cielo. Vamos a reinar en la tierra y después subimos, después de los 1000 años, ya subimos al cielo y entonces sí ya nos quedamos en el cielo. Pero por lo pronto vamos a reinar 1000 años. Los 1000 años que Satanás va a estar atado es cuando nosotros vamos a reinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar quietecito, ¿sí? Porque Satanás está atado. 1000 años, ya cuando los 1000 años se cumplan, nosotros ya así que nos alejamos de la tierra, ¿sí? Ok. Pues entonces, entonces vimos primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ahora vamos a leer en Lucas 16, 19 al 22. Lucas 16. Leo, Del 19 al 22, por favor. al 22. Y sabía un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba Echado. echado, perdón, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perrillos venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ajá. ¿Hasta ahí? Sí, nada más.
Ok. Bueno, entonces había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Fíjate, aquel rico diario hacía banquetes y se vestía de púrpura, pero nunca fue para decirle al pobrecito mendigo, decirle, ten, cómete estos tacos, que hubiera mandado a sus meseros que le diera unos tacos al pobre de Lázaro, nunca se los dio. Por eso fue que cuando Lázaro murió, fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Había, dice también, el 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, o sea, estaba enfermo y hambriento, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, ¿sí? Pero ya cuando estaba en el sepulcro, el rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro a decirle que mandara a Lázaro que mojara el dedo para que le remojara los labios. Fíjate la diferencia que hay entre el ser dadivoso, entre ser buena gente, entre tener misericordia y no tener, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos a ir los que el creyente? En otro lado, palabra, Verónica. a ver, Vero, adelante, Vero. Pues yo creo, hermano, Pablito, Tellez Campos dice ahí que, pues, o sea, los muertos van a vivir en Cristo Jesús, o sea, él como Lázaro, pues vamos a resucitar, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, sí. a veces yo me siento así muy cansada y digo yo, ay, a veces me siento así y que me despiertan y digo, o sea, muy cansada, pero pues no, o sea, por ejemplo, un velorio, pues es muy triste la escena, o sea, yo he ido a un velorio y es la última vez que ya no quiero, bueno, ya no quiero volver a ir a uno, pero sí, o sea, es muy triste, o sea, es un ambiente súper triste, entonces, pues nada que ver yo con Lázaro, o sea, yo, o sea, digo que me siento, pero no soy, porque pues no, o sea, es mi ambiente, pues mi cuarto, así como lo están viendo ahorita, pues es blanco, o sea, reluciente, siempre está limpio, o sea, nada que ver con Lázaro, pero pues así nos van a despertar en aquel día, es todo. Gracias. Sí, mira, lo que pasa es que aquí el Señor Jesucristo, aquí es directamente el Señor Jesucristo el que pone ese ejemplo. O se vale de dos personajes. Uno es el rico y otro es Lázaro. Pero Lázaro se supone que era una persona humilde, una persona pobre, una persona enferma, mientras que el rico pues era rico y tenía a manos llenas, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo, esto después lo vamos a ampliar, ¿eh? Este estudio después lo vamos a ampliar. Pero aquí lo que estamos viendo es que el Lázaro es símbolo de una persona humilde, una persona creyente. En otro lado lo vamos a ver que era creyente, ¿no? Ocupa el lugar
o el símbolo de un creyente. Mientras que el rico, pues era rico y no se compadeció, nunca se compadeció del pobre, de Lázaro, que era pobre, estaba enfermo y con hambre. Pero te digo, nunca, perdón, nunca tuvo compasión de Lázaro, ¿sí? Si aunque hubiera sido rico, no importa, porque el hecho de que seas rico, eso no quiere decir que no te vas a salvar. Digo, si has creído, primeramente, si has creído en el Evangelio, si has creído en la palabra, primera. Segunda, si tú has hecho un pacto con el Señor, te bautizas, bueno, ¿qué importa que estés rico? ¿Sí? Ya creíste, ya te bautizaste. Y el hecho de que te hayas bautizado y el hecho que te hayas creído, dice Pablo, que seamos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Que entonces si has creído, si te has bautizado, se supone que debes de cambiar de cómo eras cuando andabas en el mundo, cuando pertenecías al mundo, ¿sí? Ahora eres creyente, ahora ya te bautizaste, ahora has cambiado, ¿sí? El Espíritu te ha hecho que cambies. Ahora eres diferente a como eras antes. Bueno, entonces, ¿qué importa que sea rico? No importa, ¿sí? El hecho de que sea rico, eso no importa. Lo que importa es que tú creas, ¿sí? Creas que Jesucristo murió y que dio su sangre por ti y por mí y por todo el mundo, porque Él a eso vino, ¿sí? Él a eso vino a dar su sangre. Y así es como seremos salvos, el haber creído, ¿sí? Y de Lázaro habla, te digo, ese símbolo, Lázaro es símbolo de una persona humilde, ¿sí? Una persona pobre, una persona enferma. Mientras Hermano, que el rico... Pablo, yo hablaba de Lázaro, el que resucitó Jesús en la tumba, el que se murió y luego fueron a resucitarlo, de ese Lázaro hablaba, pero bueno, es que cambié de tema un poco, pero sí era del tema el que estaba hablando usted anteriormente al otro Lázaro. No, lo que pasa es que son dos Lázaros, uno que murió, que ya tenía 3 días de muerto, que ya hasta olía, y este Lázaro, no murió, no lo fue a resucitar Jesucristo, sino que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es diferente, es un Lázaro diferente. Bien, mis hermanos, pues que Jehová Dios les bendiga y les guarde. Ha llegado el momento